Levanta tu Biblia y vamos a decir con convicción, con denuedo. Decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Perdón. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir y todos los que no somos niños físicamente podemos quedarnos. Amén. No quiero ofender a nadie, pero lamentable, bueno, no es lamentable, es una etapa de la vida. De hecho, vamos a verla hoy. Algunos todavía somos niños espiritualmente, sí, y necesitamos crecer en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Ahí tenemos en la pantalla el tema de esta noche. Lo hemos titulado Las tres etapas. Las tres etapas. Y lo vamos a basar en varios versículos, pero para iniciar vayamos a Hechos capítulo 7, verso 23, donde dice la palabra de la siguiente manera. Por favor, acompáñeme, hay poder en declarar la palabra de Dios. Dice la palabra: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Gloria a Dios. Gracias a Dios. La vida natural se vive por etapas. La educación que tenemos también se va dando por etapas. Todo lo que hacemos en la vida lo vamos disfrutando y lo vamos viviendo como por etapas. No podemos atender a un niño de 2 años de la misma manera que atendemos a un adolescente de 15 años. Eso no es posible porque están viviendo 2 etapas distintas. Amén. Así que mientras a uno se le debe dar atención de acuerdo a su etapa infantil, al otro hay que darle una atención de acuerdo a su etapa de adolescente. Amén. No podemos hacer que el que es más pequeño viva una etapa de adolescente porque tiene que pasar su etapa infantil. Amén. Es necesario. Y el que es adolescente no podemos ni regresarlo ni llevarlo a una etapa que todavía no le toca vivir. Ese es el problema con la adolescencia también. A veces ellos tienen razón cuando te reclaman porque te piden permiso para algo y tú le dices: no, eres muy pequeño para andar a estas horas en la calle. ¿Qué te pasa? Eres chico. ¿Sí? Pero luego te dicen, o tú te das cuenta que no hicieron sus deberes y le dices: ya estás grande. Entonces se queda, bueno, por fin, ¿soy grande o soy pequeño? ¿Qué soy? Entonces, cuando hay algunas cosas con las que tú no estás de acuerdo, están grandes. Pero cuando hay otras con las cuales tampoco estás de acuerdo, están pequeños. Entonces a veces nosotros contribuimos a que los niños se confundan, o más bien los adolescentes se confundan acerca de si son pequeños o si son grandes. En vez de abordar y decir: no es un lugar al cual yo quiero que vayas, o bien no es un horario en el cual yo quiero que estés fuera de casa. Pero no le digas que es más grande o que es más pequeño porque le causas confusión. Porque para algunas cosas te va a pedir permiso pensando que es grande, o incluso puede llegar a no pedirte permiso porque tú le has dicho que es grande. Y tú vas a molestarte, pero tú dices: bueno, pero para eso eres muy pequeño. Entonces, más bien dile: este no es el horario que a mí me gusta para ti, para que andes fuera de casa, o bien tú ya eres lo suficientemente maduro para realizar estas actividades que te encargué. ¿Estamos comprendiendo eso? Ahora bien, la vida del creyente de la misma manera se va viviendo por etapas. Pareciera, o al menos así nos lo indica la palabra, que el creyente tiene 3 etapas espirituales en la vida. Te voy a estar hablando de etapas físicas, pero también te estaré hablando al mismo tiempo de etapas espirituales. Amén. De tal forma que en algún momento no te vayas a confundir. Cuando yo hable acerca de infancia, acerca de madurez, de vejez, ¿sí? En algunos casos estaré hablando
físicamente y en otros casos estaré hablando espiritualmente. Trataré de informarte anticipadamente de qué se trata, en qué momento entro en un área y en qué momento en otra. Amén. Así que pon mucha atención, por favor. Hay una etapa infantil en la vida del creyente en que no eres muy consciente de lo que Dios está realizando. Es una etapa en la cual tú crees que todo funciona alrededor de ti. Acabas de convertirte, de aceptar al Señor, estás aprendiendo de la palabra y de repente como que llega un momento en que nos damos cuenta que apenas oramos y Dios responde. Apenas abriste la Biblia y Dios ya te habló. ¿A alguien le ha pasado así? ¿En algún momento viviste esa etapa? Sí, abriste la Biblia, donde pusiste el dedo, ahí Dios te habló. Y la razón es que eras muy pequeño espiritualmente, habría que darte chupón. No te podían decir, sírvete, no te podían decir, siéntate a la mesa, no. En el momento en que tú necesitaras, te daban chupón, biberón, rápidamente, porque no sabías comer. Esa es la etapa infantil, en donde Dios responde casi inmediatamente. Pero luego hay una segunda etapa, la cual pudiéramos llamar juvenil, en donde uno se lanza a realizar mayores empresas, mayores cosas. Y viene una tercera etapa, que podríamos llamar la etapa de madurez, en la cual Dios verdaderamente puede hacer algo contigo. Amén. Así que la idea de esta enseñanza que te voy a compartir es de que la primera etapa infantil, ya no hablando en el sentido cronológico, físico, sino refiriéndome a la parte espiritual, ¿sí? Donde en esta etapa en donde eres un niño, solamente tiene que ser algo temporal, un corto tiempo, no debe de durar mucho, cuando mucho 1 año. E inmediatamente todos deberíamos de entrar a la etapa infantil, la cual tampoco a esta etapa juvenil, la cual tampoco debería de durar mucho. Y en 3 años deberíamos de estar viviendo una etapa de madurez, ¿sí? Ahora bien, necesitamos que esta etapa de madurez sea la que te lleve más tiempo, ¿sí? Cuando menos 50 años. En la cual, hermano, tú puedas ver cómo Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. Recordemos, Dios te envió a este mundo para cumplir un propósito. Amén. Primero existió el propósito y después exististe tú. Es decir, Dios en el proyecto que va haciendo de todos los días de la humanidad, se va dando cuenta que hay necesidades a través de toda la historia y entonces proyecta personas de acuerdo a las necesidades que se van a requerir en cada tiempo. Y por eso a la hora de crear al hombre le da dones, habilidades. ¿Para qué? Para que lleven a cabo cierto propósito que se va a presentar. Amén. De tal manera que en este tiempo hay un propósito para ti. Dios te creó para que atiendas ese propósito. Y de acuerdo a todo lo que en ese propósito se requeriría, Dios te dio dones, habilidades, capacidades, ¿sí? Lo que sabes hacer no lo sabes hacer simplemente porque eres bueno, sino que Dios, sabiendo que eso se requeriría para cumplir tu parte, tu propósito, entonces por eso te dio los dones y habilidades que tienes. Así que vamos a ir viendo estas 3 etapas, hermano, y estas 3 etapas las encontramos perfectamente ilustradas en la vida de Moisés. Moisés es un hombre que vivió 120 años. Por lo tanto, estas 3 etapas se van cumpliendo cada 40 años. La etapa infantil de Moisés duró 40 años. La etapa juvenil de Moisés duró 40 años. Y la etapa de madurez de Moisés también duró 40 años. Son 3 etapas, ¿sí? La primera etapa, sus primeros 40 años en Egipto. El hecho de que Moisés haya tenido que pasar 40 años, cada una de sus etapas, no quiere decir que tú vas a pasar 40 años. Aunque algunos se llevan más, también eso es verdadero, ¿sí? Quiere decir, hermano, que estas 3 etapas deberías de buscar vivirlas lo más rápido que puedas, la primera y la segunda, y entrar en la tercera etapa y vivir esa tercera etapa hasta que el Señor venga o hasta que el Señor te llame a cuentas. Amén. Así que fueron su primera etapa en Egipto, la segunda etapa en el desierto y la tercera etapa guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Estas 3 etapas son tan exactas, hermano, y las enseñanzas que vienen ahí para nosotros son tan claras que sin duda tenemos que repasarlas.
nos van a ayudar para que te veas como reflejado en un espejo, para que tú puedas identificar en qué etapa te encuentras y qué es lo que tienes que hacer para pasar a la siguiente. Amén. Para que seas retado a llegar a la siguiente etapa. No cabe duda, también podrá verse el caso de aquel que ya está en la etapa de madurez. Y aquel que podrá decir, ya estoy en la etapa de madurez, Señor, muchas gracias, te doy honra y gloria porque yo he podido llegar a esta etapa y ahora voy a sacar adelante todo lo que me toca. Así que, por lo pronto, el primer pasaje que leímos ahora dice, cuando hubo cumplido la edad de ¿qué? 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este pasaje, este versículo nos habla de la primera etapa de la vida de Moisés y que en realidad es la primera etapa de la vida de todo creyente. Tú has pasado por esta etapa o estás pasando por esta etapa. No tiene nada de malo estar en la etapa infantil. Nadie se sienta mal. El asunto es que si ya tienes 20 años de cristiano y todavía te encuentras en la etapa infantil, pues entonces tú sí estás en un problema. Amén. Pero si hace un año, 2 años, tú conociste al Señor y te encuentras en esta etapa, no hay ningún problema. Amén. Estás a tiempo para pasar a la siguiente etapa. Lo mismo con cada una de las siguientes. Así que todos hemos pasado por esta etapa. Esta etapa se caracteriza porque cada uno de nosotros tenemos el yo soy muy marcado. Creemos que todo lo podemos. Se nota en tus pláticas, en la manera en que te relacionas con las personas, en la manera que pues platicas con otros creyentes. Tú lo puedes todo. Nadie es como tú. Tú hiciste todo bien. Se trata de un deporte, tú lo practicas muy bien. Se trata de una profesión, no hay nadie como tú. Esa es una etapa infantil en donde tú piensas que tú lo puedes todo. En esta etapa, cada creyente solo existe para sí mismo. ¿Sí? De esta manera también Moisés siempre pensó así los primeros 40 años. La Biblia dice que vivió como hijo de la hija de Faraón. Es decir, Moisés vivió como príncipe. ¿Sí? Él fue un príncipe para sí mismo, para disfrutar la vida que todo príncipe debe de llevar. Es aquel creyente que sabe que Jesús murió por él, que sabe que el Señor quiere prosperarlo, que el Señor quiere mantenerlo sano, que él sabe todo acerca de las promesas que Dios tiene para él. Y él quiere las promesas ya. No le interesa a nadie más, él le interesa vivir cada una de esas promesas. No se pone a pensar en los hermanos, no se pone a pensar en nadie, porque a fin de cuentas él es el príncipe, vive para sí mismo. Moisés todo este tiempo vive enfocado, centralizado en su propio ego. Él sabe que tiene prosperidad, él sabe que tiene autoridad, él sabe que todo lo puede hacer. Lo ponen a pastorear y dicen, no hombre, yo lleno ahorita, en un mes ya tengo lleno el lugar. No, porque él lo puede todo. ¿Sí? Así que durante 40 años Moisés pasa su vida pensando que él es alguien muy importante allí en Egipto. Y no es que no sea importante, sino que no ha entendido el por qué es importante. En la etapa infantil, todo creyente llegamos a pensar que somos importantes y que sin nosotros las cosas de Dios no van a funcionar en esa tierra. ¿Qué va a pasar con la iglesia el día que yo me vaya? El Espíritu Santo, ¿qué irá a hacer sin mí? O sea, cosas de esa manera empezamos a pensar. Tal vez no las piensas de manera consciente, pero sí llegas a pensar que sin ti no funcionan los ministerios, que sin ti muchas cosas no van a salir bien. ¿A alguien le pasó eso o le está pasando? ¿O nada más a su pastor le llegó a pasar? A todos nos llega a pasar. ¿Sí? Nos acostumbramos a tener autoridad. Ahora sí, hasta el diablo nos hace los mandados. Y eso es verdad. ¿Sí? Pero no te hace los mandados pensando en ti, sino pensando en beneficiar, liberar, sanar a alguien. ¿Sí? Nos acostumbramos a que es verdad, el Señor quiere darnos prosperidad, hacernos tener abundancia. Eso es cierto, es verdadero, pero no es para nuestro propio beneficio. Tú sabes, al pueblo de Israel Dios le dio oro, le dio plata, ¿sí?
pero era para que le construyeran una casa. Es decir, había un propósito por lo cual Dios te da lo que te da. ¿Alguien está comprendiendo? ¿Sí? Así que Moisés en este tiempo aprende a ser un consentido, todo le sale bien, ¿sí? Todo sale de maravilla, todo, él nada más tiene que dar órdenes, pedir cosas y todo se le concede. De la misma manera, cuando alguien es recién convertido, es una persona que de alguna manera empieza a recibir bondades especiales de parte de Dios. Por lo general, no a todos les pasa, pero por lo general, un nuevo convertido es como un consentido de inicio, ¿sí? Dios les habla nomás a ellos. La enseñanza fue por ellos, ¿va? O sea, todo lo que el Señor dijo que va a hacer y que va a volver a través de la iglesia, ellos empiezan a pensar, lo dijo por mí. O sea, Dios va a hacer cosas grandes en esta ciudad, pero por mí. Y créemelo, a veces llegamos a ser pastores también cuando deberíamos de estar en esta etapa de madurez, y llegamos a pensar que si Dios va a hacer algo, solamente lo va a hacer bajo nuestro pastorado y en nuestra iglesia. Nada más. Las demás iglesias que se formen, a ver qué les alcanzamos a dejar. Pero nosotros somos todo. Esto habla de una etapa infantil. Ellos nada más abren la Biblia a los recién convertidos y Dios les empieza a hablar. Porque son bebés, como te dije, les dan rápido el chupón, su biberón rápidamente, para que se alimenten mientras aprenden a comer por sí mismos. Amén. Pero llega un momento, hermano, en que Dios te va a decir, ya no funciona de esa manera. Ahora no solamente ya no vas a tomar biberón, tendrás que aprender a comer la palabra, a escudriñarla, a estudiarla, a buscarla, ¿sí? Y más adelante, una vez que madures, Dios te va a enseñar a cocinar también para que des de comer a otros. Amén. En eso consiste la madurez. Ahora, la Biblia dice, hermano, que debes de aprender a comer la palabra de Dios, a ir renglón por renglón, línea por línea, palabra sobre palabra. ¿Por qué? Porque ya maduraste. A veces cuando estoy predicando les enseño algunas cosas. Cada vez que encuentras en la Biblia agua, se refiere a palabra de Dios. Cada vez que encuentras la palabra madera, árbol, rama, se refiere a una persona, a un hombre. Amén. Cada vez que encuentras oro, se refiere a divinidad, se refiere a cosas de Dios. Amén. Así que todo esto lo vas aprendiendo porque vas madurando. Pero al principio pareciera que como eres príncipe, todo se trata de ti. Vienes a la iglesia y los hermanos te tienen que atender, ¿sí? Todo, incluso algunos tienen su propia silla, ¿verdad? Y ya no les gusta cuando hay otra silla. Cuando su silla se ocupó, dicen, pero pues esa es la mía. ¿Por qué? Porque hasta de eso se apropian, como los niños. Eso es mío, aunque no sea de ellos, pero eso es mío, ¿sí? Entonces, en algunos casos, hermano, esta etapa se prolonga por demasiado tiempo. Y esto es porque estamos centralizados en nosotros mismos. Y cuando esto sucede, interpretas el mensaje que te dan de la palabra de Dios de una manera totalmente egoísta. Si alguien te hirió, piensas que Dios está diciendo que el otro es malo y la palabra se trató de que el otro hermano estaba mal, porque todo lo interpretas de acuerdo a tu corazón. Y la parte buena, ¿verdad? Pues esa habla de ti, en donde te dice el Señor, tú no te preocupes, yo me encargo del malvado que te hizo eso. ¿Cómo se atrevió a tocarte? No sabes que eres mi consentido. O sea, cosas por el estilo. De verdad, ustedes no saben las veces que he tenido que hablar con alguien que me dice, pastor, es que el mensaje que dio la semana pasada, yo sabía que era para mi suegra, yo fui y le dije, el Señor ya dijo y habló en la palabra, está contra usted, y yo nunca hablé de suegras. Digo, a veces he hecho una broma, ¿verdad? Una que otra broma acerca de suegros y suegras, pero ese día ni hablé. ¿Por qué? Porque es el corazón que él trae algo contra la suegra, ¿sí? Lo interpreta de esa manera. Así que al principio es así. Esta primera etapa, los primeros 40 años de Moisés, que nosotros solamente lo mencionaremos como una primera etapa, porque no tiene que llevarse 40 años, ¿sí? Es la etapa en donde sientes que eres lo máximo. Fantaseas, juegas, te diviertes y todos tus sueños, todos tus planes son en donde tú eres la cabeza. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Él tuvo un sueño en donde veía una estatua, la cual tenía cabeza de oro, tenía la parte del pecho de plata y iba bajando de calidad de material conforme llegaba a los pies.
El problema es que la cabeza de oro él sentía que era él. ¿Por qué? Porque estaba en una etapa completamente infantil, ¿sí? Toda persona que se encuentra en esta etapa cree que todo le corresponde, que él es el campeón, ¿verdad? Que todo lo va a lograr. Él siente que tiene toda su vida planeada completamente. Tú planeas tu vida, eso de los 18, 20 años, 25 años, y planeas tu vida y dices, a los 30 voy a hacer esto, a los 35 esto, y cuando tenga 40 ya habré logrado tanto. Pero la realidad es, cuando te casas y tienes tus hijos, ¿quién de ustedes planeó cuando tenía 18, 20 años y cuando pase varias noches sin dormir, cambiando pañales, qué glorioso va a ser esa etapa de mi vida? ¿Cuántos planearon algo así? Nadie planeó nada así, porque no contemplas esas áreas. Tú te vas y planeas y sueñas, y está bien que sueñes, pero muchos de esos sueños se empiezan a perder porque hay cosas que no planeaste. ¿Cuántos han planeado las noches que pasen en el hospital sin dormir, cuidando al niño? No sabes lo que es eso. Yo pasé una semana, como 5 noches cuidando a Joshua cuando él tuvo un problemita al mes de nacido. Y estuve ahí cuidándolo toda la noche. Jamás en mi vida se me ocurrió planear ese día. De todas maneras me hincaré y adoraré y oraré por mi hijo. No había plan. Oré no porque lo hubiera planeado, sino por desesperación. Señor, mi hijo. ¿Ve? Entonces, allí es donde el joven por eso se equivoca, porque empieza a pensar que incluso su papá ya está muy viejo. Ya no sabe lo nuevo de la época, él está fuera de época, sí, pero ese viejo que ahora tú te avergüenzas, sigue teniendo la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Esa persona habla y las cosas suceden, sale a trabajar, trae sustento para la familia, y el joven maravilla ahí está, en la casa. Todos experimentamos esa etapa, todos la vivimos, ¿sí? Mira, ¿alguna vez has sentido que no te valoran? ¿Alguien alguna vez ha sentido como que lo están desperdiciando? ¿Nadie? A mí sí me pasó. ¿Sí? Bueno, pues ustedes están en la primera etapa, si les sigue pasando eso. O sea, si tú sientes, es que, ¿cómo es posible que con los dones y las habilidades que tengo y que me estén desperdiciando? No puede ser. O sea, Señor, háblales, hazles ver lo que les regalaste, cuánto los has de amar que me mandaste a mí a esa congregación. O sea, esa persona se encuentra en la primera etapa. Es que no saben lo que valgo, me están desperdiciando. Pero debes de saber que las cosas de Dios no son del que puede, ni del que corre, dice la palabra de Dios, sino del que Dios tiene misericordia. Cuando dicen amén. Así que los asuntos no se tratan de si yo puedo, de si yo sé o si yo valgo. Se trata, hermano, de que aprendas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Amén. Tal vez tienes muy buenas ideas, muy buenos planes, pero mientras no sean los planes que Dios tiene para ti, no va a servir de nada que trates de llevarlos a cabo. No van a llenar ese ser interno que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Ahora bien, si te encuentras en una de las situaciones que acabamos de mencionar, todavía te encuentras en Egipto, porque sientes que la obra de Dios se trata de ti y que sin ti las cosas no van a ser de la manera en que tienen que ser. Mira, yo te he platicado hace años, no quiero decir cuántos, porque yo diría muy jovencito, y alguien diría, no, ¿cuál jovencito? Ya estaba grande. Pero yo salí de la iglesia en donde yo crecí. No tuve la razón, no fue bueno como lo hice, pero uno cree en ese momento que sí. Y me fui y pensé, seguramente las cosas se les van a poner difíciles ahora que no estoy. O sea, ¿te das cuenta el nivel de soberbia? ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo está ahí. Hay gente sabia, gente de Dios, pero tú piensas que sin ti las cosas no van a salir adelante. Esa es una etapa infantil, es una etapa en donde eres inmaduro. Y Moisés tuvo esa etapa, se sentía príncipe, pero dice la palabra que un día le vino al corazón
a los 40 años, salir a visitar a sus hermanos. Pastor, ¿cómo pasó de la primera etapa a la segunda etapa? Cuando los hermanos empiezan a ser más importantes que tú. Cuando el pueblo de Dios empieza a ser más importante que tú. Le vino al corazón, dice la palabra. Sí, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Es decir, no fue algo que pensó estando aburrido y sin hacer nada. Dijo, ¿qué hago? Pues voy a ver allá a la chusma. No. Dice, le vino al corazón. Algo le hizo. ¿Cómo estarán mis hermanos? Yo aquí como bien, vivo bien, me va de maravilla, pero ¿y cómo están mis hermanos? Cambias de etapa, empiezas a crecer cuando te viene al corazón no ser un príncipe, en donde tú mandas, en donde todos te tratan de la manera que tú quieres que te traten, que nadie me haga mala cara, ¿verdad? Porque me voy. Que nadie me trate mal porque entonces me pierden. Entonces, cuando dejas de ser un príncipe, estás pasando a la segunda etapa, ¿sí? Cuando dejas de buscar los honores de los demás, cuando te interesa qué es lo que les está pasando a tus hermanos, cuando ellos llegan a ser más importantes que lo que sientes, más importante que lo que piensas y más importantes que lo que quieres. ¿Te acuerdas que te hablé de que en alguna ocasión en el talento un hermano nuevo le tiró el agua a una hermana que no era tan nueva? Y cuando le tiró el agua a la hermana que no era tan nueva, volteó, lo vio y le dijo, fíjese. Pero otro hermano maduro en el Señor dijo, no se enoje, hermana, por favor, ahorita le consigo yo otra agua. Hermano, no hay problema. Y fue y le trajo el agua. Y ese hermano la pagó de su bolsa. ¿Por qué? Porque para él era más importante los hermanos que lo que... No, yo soy un príncipe, ¿cómo voy a gastar yo de mi tesoro para poder...? No, hay que se arreglen a ver cómo pueden. No, le interesó más los hermanos. Pasas a la segunda etapa de tu vida espiritual cuando empiezas a sentir interés y empiezas a valorar a tus hermanos en Cristo Jesús. Amén. Cuando empiezas a pensar en alguien más. Puedes ser todavía muy voluntarioso como joven, tener planes. Voy a hacer esto, en el Señor voy a hacer lo otro. El Señor ha puesto en mi corazón, y a veces manejamos ese tipo de frases que se oyen bien bonitas, bien cristianas. Es que el Señor puso en mi corazón hacer. En alguna ocasión recuerdo escuchando el testimonio de ¿se apellida cómo? Joe Rosas. Joe Rosas dice que un domingo le dieron una profecía y le dijo, el Señor te va a llevar a las naciones. Y entonces él estaba contento, dice, al otro día fui a visitar al pastor y yo ya llevaba mis maletas. Y le dijo, pastor, me voy a las naciones. El pastor se rió. Y le dijo, sí, ¿por cuál vas a empezar? Dice, no, pues todavía no he decidido, pero ya llevaba las maletas. Dice, pero el Señor me llamó y yo voy a cumplir. Y entonces le dijo, bueno, pues que te vaya muy bien. Aquí oraremos por ti. Y él dijo, bueno, ¿y qué? ¿No me va a dar una ofrendita o algo para ir? Y él le dijo, ¿quién te llamó? Le dijo, pues el Señor. Le dijo, pues que Él te sostenga. Y entonces él le agarró y dijo, ¿cómo es posible que no me valoren? Él dice, la persona que me dio esa profecía era una persona que nunca le atinaba nada. Todas sus profecías eran malas, pero esa sí se cumplió. ¿Sí? Pero antes de que se cumpliera, dice que habló con el pastor, le dijo, bueno, ¿y entonces cuándo voy a ir a las naciones? No estás listo. Tienes que prepararte, todavía eres un niño espiritualmente. Y entonces dijo, bueno, ¿cómo empiezo? Le dijo, bueno, te espero el domingo. Pero empezaba el servicio a las 11 de la mañana y dice, quiero verte aquí a las 8 de la mañana. No, dice, yo preparé el mejor sermón, hice lo mejor que pude, me vestí de traje, mi corbata bien puesta. Y entonces ya llegué y no encontraba al pastor, y me dijo el pastor, aquí a la vuelta está el material que vas a necesitar. Y entonces ya llegó y encontró una escoba y encontró un trapeador y dijo, ¿esto es lo que voy a ocupar? Le digo, sí. Dice, ¿no voy a predicar hoy? Dijo, no, voy a predicar yo. Tú vas a lavar los baños hoy, vas a empezar. Sí, lo primero es que tienes que servir a tus hermanos. Dice, y enojado y todo, él fue y comenzó a trapear y a barrer y a decir, a pensar, no me valoran, aquí nadie sabe lo que Dios ha hecho, no se dan cuenta del siervo de Dios que soy. ¿Acaso no habrán escuchado la profecía que me dieron? Es seguro al pastor le da envidia, por eso me está poniendo a mí a barrer y a trapear.
pero tenía que pasar por su primera etapa. Amén. Así que tienes que aprender que tienes que vivir esa etapa. Entre más rápido la vivas, mejor. Cuando ya no te hiera lo que otros dicen, cuando ya no te lastime lo que otros hacen, entonces estás pasando de la primera a la segunda etapa. Pero si todavía te duele, si todavía dices, no está bien, no le voy, yo los perdono en el nombre de Jesús, pero luego le platicas a otra persona lo que te hicieron, fíjate que así, ya los perdoné, yo ya los perdoné, pero de todas maneras quiero que sepa, como testimonio. Entonces quiere decir que todavía estás en la primera etapa, ¿sí? Así que debes de aprender primero a servir a los demás. ¿Cuántos opinan de los hijos solteros que ya están listos para ser papás? ¿Cuántos papás dicen, mi hijo soltero ya está listo para ser papá? No, porque tú dices, con trabajos, no se sabe mantener él mismo. Tiene que madurar, tiene que crecer, ¿sí? Por eso es que generalmente un papá ama más a un hijo que un hijo a un papá o a una mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el papá muere y sí le va a doler al hijo, pero después el hijo sigue con su vida. Tan es así que nomás pasa un greñudo, le cierra el ojo a la chica y se olvida de sus papás. Pero un papá, una mamá que pierde su hijo, su hija va a tener un vacío por toda la vida. Va a orar, va a tener fe, pero nada va a llenar ese vacío que tiene en su interior. Amén. Ahora, lo mismo sucede en lo espiritual. Cuando empiezas a pensar en alguien además de ti, alguien por encima de ti, entonces estás pasando de la primera a la segunda etapa. A Moisés le vino al corazón el visitar a sus hermanos, dice la palabra, los hijos de Israel. Él está reconociendo que no es egipcio, que es hebreo. ¿Cuándo comienzas a madurar, hermano? Cuando en el proceso de Dios pasas de la primera a la segunda etapa. Cuando llegas al punto de pensar en alguien más. Cuando piensas que ya no eres un príncipe, no existo para que me atiendan, no estoy aquí para que me sirvan. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Jesús pasó a la madurez muy anticipadamente. De hecho tenía 12 años cuando él ya pensaba en los negocios del Padre. Él no dijo, tengo mi llamado, mi propósito, el cual debo atender. Él dijo, en los negocios de Él me es necesario estar, en los negocios de mi Padre. Amén. Todavía no alcanzaba la madurez que dentro de los judíos se requería, que eran los 30 años. Así que supo esperar ese tiempo. Amén. Debes de saber, si es cierto, eres un príncipe, eres hijo del rey, pero fuiste hecho príncipe para bendecir a los hermanos, para servir a los hermanos. Cuando Moisés hace esto, de ir a visitar a los hermanos, está pasando a la segunda etapa. Ahora déjame preguntarte, Moisés mostró que estaba madurando, que estaba creciendo. Deja preguntarte, ¿con qué sueñas? Si Dios llegara en este instante y te preguntara, dime cuál es tu más grande sueño y te lo voy a cumplir, ¿qué le pedirías? ¿En qué consistiría la petición que le harías a Dios? ¿Qué es lo que te viene al corazón? ¿Cuántos dirían, Señor, de verdad me vas a dar lo que yo pida? Sí, Señor, quiero que le des una casa a mi hermano, tiene años rentando y no tiene la posibilidad de comprar una casa. ¿Cuántos hubieran pedido algo así, honestamente? ¿Sí? Es ahí cuando empiezas a decir, empiezas a madurar, empiezas a pensar en otros, no solamente en tú mismo. Seguramente pasó por tu cabeza un negocio, una casa, ¿sí? Casarte, no sé. Podrían pasar por tu cabeza muchas cosas, pero todo pensando acerca de ti mismo. A Moisés le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Él supo que era un libertador, supo que tenía llamado, que tenía ministerio. ¿Sabes que has pasado a la segunda etapa? Cuando te importan más otros que tú mismo. ¿Cómo les sirvo? ¿Cómo les atiendo? ¿Sí? Cuando te hacen daño a ti, dices, qué bueno que me hirieron a mí, que hablaron de mí, y no de otro hermano que pudiera estar pequeño en la fe y que pudiera haberle dañado de una manera grave. Así que a Moisés ya no le importa si lo tratan como príncipe o no. ¿Sí? Cuando a él le viene el corazón de ir a visitar a sus hermanos, le interesa saber cómo están. ¿Te das cuenta
que has pasado a la segunda etapa, cuando te es más placentero un servicio espiritual dedicado a Dios que un programa de televisión, que tu hobby preferido. Es ahí cuando dices, hoy es día de oración, hoy es día de servicio. Sí, yo sé, tengo mi programa, tengo mi hobby, lo que más me gusta hacer, pero elijo al Señor por encima de todo. Ahí es cuando estás pasando a la segunda etapa, ¿sí? O cuando estás hay la posibilidad de una reunión con amigos y prefieres venirte a la reunión con los creyentes, cuando los hermanos son tu prioridad. Entonces estás creciendo, entonces estás avanzando. Moisés se veía a sí mismo como un libertador. ¿Cómo te ves a ti mismo, hermano? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Te lo preguntaba el domingo. Mientras no sepas quién eres, te van a estar moviendo a placer. Las circunstancias te van a estar moviendo, las situaciones te van a estar moviendo. Hoy eres el libertador de Israel y mañana no, porque mañana va a jugar tu equipo preferido. ¿Ah? Ahí es donde nos damos cuenta. El momento de cambio es realmente cuando empiezas a madurar, cuando estás bajo presión y cuando cuidas el corazón de los hermanos a pesar de estar bajo presión. ¿Alguna vez has tratado mal a alguien? ¿Gritaste, ofendiste o simplemente respondiste no sonriendo como normalmente lo haces? Y luego dices, es que estaba bajo presión, perdóname pastor, es que era un momento terrible, por eso le contesté así, muy golpeado. Pero no era contra usted, era contra... Y empiezas a decir, ¿verdad? Y esta justificación muestra que todavía eres un niño, porque no te haces responsable de tus propios actos. Encuentras justificación para hacer lo que haces. De esta manera revelas que eres un príncipe. Todavía eres un niño chiflón y voluntarioso, ¿sí? Ahora bien, tú recuerdas, Moisés cuando fue a ver a sus hermanos, el verso 11 de Éxodo 2 y el verso 12 dicen así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, que ¿cómo estaba Moisés? Ya estaba crecidito, ya no era el niñito. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeando a uno de los hebreos, sus hermanos, que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Para ti, para mí, esta historia contiene una enseñanza. Para poder pasar a la segunda etapa, tienes que matar al egipcio que traes dentro, donde todavía te llaman la atención las cosas del mundo, donde todavía te son más importantes las cosas triviales, superficiales, en vez de las cosas de Dios. Tienes que matar a ese egipcio. ¿Para qué? Para que dejes de vivir como príncipe. Una vez que Moisés mató al egipcio, dejó de ser príncipe de Egipto. Y cuando tú matas al egipcio que traes dentro, también dejas de ser príncipe. Ya no esperas que te traten bien, ya no esperas que te rindan honores. De esta manera Moisés mató lo que él había sido siempre. Mató el egipcio que él había sido hasta ese momento, ¿sí? Mató sus sueños, mató sus planes. Él pensaba liberar a Israel, pero tal vez él pensó que directamente desde el trono: una vez que yo sea rey, entonces haré que mis hermanos los hebreos dejen de ser esclavos y todos seremos una sola sociedad. Pero no funcionaba de esa manera. No era la manera en que Dios quería. Moisés mató lo que era un reflejo de sí mismo. Le puso final a su principado, a su palacio. Cuando llegas al punto en que dices, dejo de ser lo que antes fui y empiezo a ser lo que Dios quiere que sea, es cuando estás pasando de tu etapa infantil a una segunda etapa, a una etapa juvenil. Amén. ¿Sabes tú que Pablo, quien fuera Saulo de Tarso, pasó esta etapa infantil en 3 días? En 3 días. Tuvo un encuentro con el Señor, quedó ciego, y en estos 3 días se mantuvo en ayuno, en oración, buscando al Señor con todo su corazón. Dios le mandó a Ananías, oró por él e inmediatamente salió a predicar el Evangelio. Dejó de pensar en sí mismo. Te platicaba de él el domingo.
acerca de cómo fue apedreado, náufrago, azotado, encarcelado, ¿sí? Todo lo que le pasó, pero ya no le importaba su vida, le importaba aquello por lo cual Dios le había llamado. Has pasado de la primera etapa a la segunda, cuando ya no te importan tus planes, tus proyectos, tus sueños. Si es necesario perder todo lo que habías conseguido, lo pierdes con tal de amar al Señor. Tú puedes estar pensando, pero ¿y eso cómo se logra? Como que no checa conmigo. No te preocupes, estás en esa etapa infantil, vive tu etapa, y cuando pases a la segunda etapa sabrás por qué. Nadie te lo va a exigir, algo adentro de ti te dirá que tienes que ver por los hermanos. Pasó con Moisés, ¿sí? Dios le puso en el corazón visitar a los hermanos, así que nadie te puede presionar a eso, tiene que salir de ti. Así que esta primera etapa entonces se caracteriza por yo soy. Y la segunda etapa, hermanos, se caracteriza por yo no soy. ¿Sí? Es más, esta etapa segunda es más difícil que la primera, porque entregas todo. Luchas por tus sueños, tus planes, tus proyectos, y todo se lo pones en las manos de Dios, y quieres hacerlo en el tiempo, cuando Él diga. Pero es este tiempo en donde pareciera que Dios no responde, en donde pareciera que Dios ya no te atiende. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? En que ora y Dios ya no responde tan rápido, en donde está en medio de dificultades y cree la palabra y la declara y la confiesa, y de todas maneras parece que Dios no escuchara nada. Esta es la etapa del desierto. La segunda etapa es donde Moisés se considera un fracaso. De ser el príncipe de Egipto, ahora es el pastor de las ovejas de su suegro, de Yetro. Mira, por favor, Hechos 7:30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. ¿Sí? Él pasa 40 años en el desierto cuidando ovejas, sintiéndose nada. ¿Te imaginas cuidando ovejas durante 40 años? Es lo más aburrido de lo más aburrido. De hecho, ¿para qué se usan las ovejas? Para dormir. Para eso sirven, va, para estarlas contando. Y luego eran ovejas ajenas, ni siquiera propias, para decir, a la hora que quiero me como la que sea. Moisés está ahora viviendo algo que no es su sueño. Su sueño era libertar al pueblo de Israel de Egipto, pero está trabajando ahora en algo que él no quería, que él jamás planeó, que no estaba dentro de lo que él había proyectado. Y tú pasarás por lo mismo. Habrá momentos en donde vivirás una etapa en donde estarás haciendo lo que tú nunca soñaste, con un trabajo que tú nunca quisiste, inclusive estudiando una carrera que tú jamás te pasó por la cabeza. Te lo digo por experiencia. Esta segunda etapa es difícil y puede durar años. Moisés ya no está trabajando para alcanzar sus sueños, está trabajando para alcanzar el sueño de alguien más. Y no tiene nada de malo trabajar para el sueño de alguien más, si es que para eso fuiste llamado. Amén. No tiene nada de malo. Si fuiste llamado para ayudar a alguien, a ayudarle a cumplir su sueño, no hay ningún problema. Pero si no fuiste llamado para ayudar a alguien, si no fuiste llamado para alcanzar un sueño y llamar a otras personas que también lo alcancen contigo, entonces ahí sí hay un problema. En el caso de las esposas, hermanitas, deben de saber que ustedes fueron llamadas para trabajar por el sueño de sus maridos. ¿Cuántas se emocionan por eso? ¿Cuántas dicen gloria a Dios? Amén, 2 o 3, ¿va? Pero pocos amenes, pero bien sinceros, en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque tú y Él son uno, nada más por eso. Amén. Su sueño es tu sueño. Pastor, pero yo también tengo anhelos, yo también quiero alcanzar cosas. Cuando ayudes a tu marido a alcanzar su sueño, entonces empezarás a alcanzar el tuyo. Pero no funciona al revés. Es primero el que Dios puso en tu marido. Amén. Así que no se trata, no me lo tomen a mal,
Yo sé que a veces de alguna manera se me ha considerado machista, pero yo no escribí la Biblia y aparte yo no las hice. Ustedes fueron diseñadas de esa manera. El hombre ya existía cuando ustedes llegaron. Amén. Y trabajan para ellos entre los dos. No es para alcanzar el sueño egoísta de tu marido, el sueño que Dios le puso a tu marido, de eso se trata. Amén. Ahora, pero hay hermanos que también fueron llamados a ayudar a otros a alcanzar un sueño. Amén. Por ejemplo, Aarón. Dios llamó a Aarón no como primero, sino como segundo. Lo llamó para que ayudara a Moisés, primero a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y segundo para que lo ayudara también a llevarlo a la tierra prometida. O sea, el hecho de que Aarón haya sido el segundo no tiene nada de malo. Era correcto porque Dios lo llamó a eso. Pero a Moisés no. A Moisés lo llamó a dirigir el sueño, a estar al frente. Amén. Y ahora el trabajo de Aarón era ayudarle. Si Moisés hubiera sido segundo, estaría mal delante de Dios, porque Dios no lo llamó a eso. Y si Aarón, siendo llamado a ser segundo, de repente hubiera tratado de ser el primero, también hubiera estado mal, porque Dios no lo llamó a eso. Entonces debes de saber a qué te llamó Dios. Y muchas veces te puso para que ayudes a alcanzar el sueño de alguien, e inmediatamente después, ahora sí busques tu sueño. Amén. Así que él sabía en su interior que no toda la vida se iba a pasar cuidando las ovejas de Yetro. No sé si lo entiendes, pero hay una etapa en donde todos tus sueños, todos tus planes parece que nunca se van a cumplir. ¿Alguien ha llegado a esa etapa? En donde parece que todo se acabó. El resto de tus días estarás sentado, simplemente mirando cómo otros alcanzan su sueño y el tuyo nunca se va a alcanzar. Todos pasamos por esa etapa donde empiezas a sentir que solo fueron fantasías tus sueños. Como decimos en México, sueños guajiros. Pero de todos modos, aunque por momentos como que quieres desanimarte, algo adentro te dice persevera. ¿A alguien le ha pasado eso? Dios no ha dado la última palabra. Te lo digo por experiencia. Estudié en el Instituto Bíblico. Llegué a la iglesia donde yo estaba. Mi pastor me puso a predicar. Empecé a enseñar la palabra ahí. Pero luego hubo un cambio de pastor. Y el pastor que vino ya no me tomó en cuenta. Ya me hizo a un lado. Y entonces parecía que la promesa, que lo que Dios había puesto en el corazón de tus servidores nunca se cumpliría. Y aparte de eso, después hubo un problema y salí de la iglesia. Todo se complicó. Todo estaba definitivo. Dejé de ir a la iglesia, te lo he platicado. 8 años sin ir a la iglesia. Parecía que todo se había perdido, pero había algo adentro todavía, una vocecita que todavía me decía cuál era mi llamada. Y cada vez que la escuchaba, yo mismo la callaba y decía, eso no es cierto, eso no es verdad, conmigo no se va a cumplir, eso fue un sueño nada más, que nunca voy a haber hecho realidad. Pero la voz seguía hablando adentro. Esos son los momentos en donde piensas que lo que de joven te propusiste jamás lo podrás alcanzar. Y algunos pierden la esperanza, y algunos pierden la visión. Pero es en esos momentos en donde parece que nunca se va a cumplir el plan de Dios sobre tu vida, donde Dios empieza a intervenir. Donde Dios dice, ya estás listo, ahora lo voy a lograr. Cuando pensamos que nunca podremos pastorear como Dios nos ha llamado, que llegamos a pensar eso, y que pensamos que tal vez ni llamados éramos, tal vez, no sé, se equivocó, no sé qué hicieron. Cuando pensamos que todo lo que Dios nos llamó a hacer dentro de la iglesia, sí, con jóvenes, con mujeres, con niños, parece que de repente no se va a cumplir. Y de repente Moisés sale un día y empieza a ver una zarza que está ardiendo. ¿Sabes qué es una zarza? ¿Alguien sabe de qué tamaño es una zarza más o menos? No llega ni al metro de tamaño. Pero Moisés la vio y la vio ardiendo. Es un arbusto que no sirve para nada, no le da sombra a nadie, no alimenta a nadie, no sirve para nada. Y sin embargo Moisés la mira, que está ardiendo,
pero que no se consume. Esas plantas, las zarzas, abundan en el desierto, es maleza, nada más. Pero este arbusto viejo estaba encendido, no se consumía. Era una manera en que Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, llegaste al punto de creer que ya no sirves para nada, que ya no alimentas a nadie, que no le das sombra a nadie, que no podrías ayudar a nadie. Pero dentro de ti, Moisés, hay un fuego que todavía está ardiendo, que no se acaba, que sigue quemando, que sigue aumentando el calor. Y Moisés, yo he visto ese fuego dentro de ti. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? ¿Alguien ha sentido ese fuego en su interior, en su corazón? Dios te sigue viendo. Y aunque te ves como zarza, que por cierto, entre los judíos era considerado maldición, y tal vez te has considerado maldición, es ahí donde Dios te mira y te dice: ese fuego que está en ti, que te consume por dentro, pero que no te quema por fuera, es lo que yo estoy mirando. Y Dios miró esto en Moisés. Tal vez también te consideras un arbusto viejo, inútil, no sirve para nada, pero tú y yo sabemos que de todas maneras hay fuego ardiendo. ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Y ese fuego no se consume, no se acaba, no se apaga. Todavía ardes, todavía tienes pasión, todavía tu corazón late por hacer algo glorioso para nuestro Dios. Dios sabe lo que está sucediendo en ti. Eso era lo que estaba pasando en Moisés. Sin embargo, era necesario llevarlo al desierto, porque ahí se le debería de aparecer el ángel de Yahvé. Amén. El ángel de Dios no se le apareció cuando estaba como príncipe, no se le apareció cuando estaba en la tierra de Egipto. La Biblia dice que se le apareció cuando ya estuvo en el desierto. Dios te va a sacar de tu palacio, Dios te va a acabar con tu principado, para entonces poderte enviar su ángel. Bendito sea Dios. Tiene que sacarte de tu comodidad, de tu principado, donde tú crees que lo mereces todo, de tu manera de ser, de creerte ser alguien, para que puedas mirar la gloria de Dios. Así que no te preocupes la próxima vez que las cosas no funcionen, que todo esté saliendo mal. Entonces pregúntate: ¿dónde está el ángel de Dios que seguramente quiere revelarme mi futuro, quiere revelarme lo que he sido llamado a hacer? ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Antes de quejarte, antes de empezar a llorar y preguntar por qué, empieza mejor a preguntar: ¿dónde está el ángel que Dios envió para mí? Ya llevas tiempo en el desierto, es porque la revelación que Dios te va a dar está a punto de serte mostrada. Así que, hermano, tienes que empezar a planear tu proceso. Saber: estoy en la primera etapa, tengo tanto de creyente, no hay problema, estoy en tiempo, pero debo de avanzar a la segunda etapa. Planéalo. Tienes que pasar por la segunda etapa, y esa segunda etapa es donde lo que haces ya no te llama la atención. Por fin llegué a tener el trabajo que tanto hubiera querido. Mi último trabajo me encantaba, me gustaba. Y no es por presumirte, pero podrías preguntarle a los que fueron mis jefes: tu servidor era el mejor. Pero sin embargo, Dios llamó. Cuando yo pensé que ya eso nunca iba a suceder, cuando yo ya había dado casi por perdido, aunque todavía anhelaba mi corazón cumplir el llamado de Dios para mi vida. Amén. Entonces, debes de saber esto también. Aprende a planear, porque habrá un tiempo en que te dedicarás a algo que no es lo que Dios te llamó a hacer. Y a algunos de ustedes se los he dicho: hermano, usted está apoyando aquí en este ministerio, pero es temporal, porque ese no es el llamado de Dios para usted. Dios le llamó a algo que a veces les he mencionado en qué consiste y a veces no. Pero por favor, espere ahí. Es hasta que no vea el ángel del Señor que le diga: es el momento. Mientras tanto hay que permanecer ahí. Pero acuérdate, solo será temporal. Que no se te vaya de la cabeza que solo es temporal, porque a muchos se les va la vida haciendo algo que el Señor consideró solamente temporal, en lo que el ángel venía, en lo que el milagro se presentaba, en lo que el llamado se daba, mientras Dios te mostraba lo que tenía preparado para ti. Y lo que era algo para un tiempecito terminó siendo la profesión de tu vida, a lo que te dedicaste para siempre. Debes de estar dentro de ti: este no es mi llamado, estoy esperando que se me aparezca el ángel, nada más. Amén. Pero mi corazón sigue ardiendo. ¿Alguien tiene un corazón ardiendo todavía?
Aun cuando los años, las circunstancias han pasado y muestran que jamás Dios hará contigo lo que te dijo que va a hacer, solamente debes de seguir esperando. Ahí no va a ser para siempre, solo será un tiempo. Amén. Ahora, ponte a pensar, ¿lo que estás haciendo ahora te acerca al plan de Dios o te aleja del plan de Dios? Tienes que enfrentarlo. Yo me imagino a Moisés en algún momento en la noche, cuando tenía que estar despierto por cuidar las ovejas, de repente lanzar su vara a un lado y gritar al cielo y decir: yo no fui llamado a esto, yo soy un libertador, yo no soy un cuidador de ovejas, yo voy a liberar un pueblo, no estaré cuidando ovejas toda mi vida. Yo estoy seguro que la Biblia no nos dice que esto haya sucedido, pero estoy seguro que hubo más de una ocasión en donde Moisés tuvo que recordarse esto. Moisés ahora se sentía nada. Había cuidado ovejas ajenas, las cuales te dije son aburridísimas. Terminaron haciendo que Moisés se sintiera nada. Debes de saber esto. Cuando parezca que no sirves para nada, cuando te veas al espejo y sientas penas de no haber hecho nada para Dios en la vida, cuando las circunstancias de tanto tiempo parezcan no llevarte a ningún lado, necesitas hablarte, gritarte a ti mismo y decir: la gloria de Dios sigue ardiendo en mi vida. Lo que Dios me llamó a hacer, lo voy a cumplir. No importa cuánto tiempo pase, no importa lo que tenga que hacer, lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Dios te recuerda con esta enseñanza que debes mantenerte apasionado, que debes seguir comprometido. Sigue creyendo, no estarás allí para siempre, saldrás de allí, dice el Señor. Moisés terminó llevando a una nación hacia la tierra prometida. Debes de saber, Dios te creó para cumplirle promesas a alguien. Amén. Tú eres la respuesta a muchas necesidades de muchas personas. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amén. La zarza ardiendo sin consumirse era Moisés. Seguía ardiendo, tenía fuego. También eres tú. Sigues esperando el momento, el día en que Dios decida que es el momento de iniciar tu llamado, tu ministerio. Por eso es que no debes desanimarte. La verdad, no entiendo a quienes se desaniman, a los que perdieron la fe, a los que incluso ya llegaron a dudar: ¿Dios existirá o no existirá? ¿Por qué no se cumplió lo que Dios me prometió? Debes de seguir creyendo. Dios hará cosas grandes contigo mientras te mantengas creyendo. Adentro de ti el fuego tiene que seguir ardiendo. ¿Alguien ha comprendido lo que Dios nos está hablando? Amén. Ese era Moisés, pero también eres tú. Y por fin llegó la tercera etapa de la vida, en donde la primera etapa Moisés decía: yo soy. La segunda etapa donde él dijo: no lo soy, no soy nadie, no soy nada. Y te avergonzabas. ¿Te acuerdas de cuando soñabas? Y te da vergüenza, te lo digo porque lo viví. Te da vergüenza de recordarte de aquellos sueños que tenías, donde pensabas que podrías ser alguien que pudiera servir al Señor con todo el corazón. Esa segunda etapa es difícil, y si no tienes cuidado te puedes perder ahí y terminar tu relación con Dios. Es muy peligrosa, pero si te mantienes, Dios verá el fuego en ti que sigue ardiendo y de ahí te tomará. Ahora viene la tercera etapa, en donde Moisés ya no dice: yo soy alguien, en donde Moisés ya no tampoco dice: yo no soy nada. Ahora Moisés dice: Dios lo es todo. Amén. Moisés entendió en esta tercera etapa que Dios lo es todo. Por favor, acompáñame a Deuteronomio 34, verso 7. Era Moisés, ¿de cuántos años? De 120 años cuando murió. Esos últimos 40 años llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero dice la palabra: sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Durante 40 años yendo a la tierra prometida. Durante todo este tiempo Dios fue todo para Moisés. La Biblia dice: sus ojos nunca se oscurecieron. No estoy hablando de lo natural. No me refiero a que no puedas tener lentes o no puedas operarte los ojos. Estoy haciendo referencia a no perder la visión, a mantenerte viendo lo que Dios quiere. Porque hay gente
que con los años dejan de ver, espiritualmente pierden la visión, se vuelven ancianos, decrépitos del alma, porque dejan de ver, ya no tienen la misma seguridad. ¿Has visto a un anciano? Subir una escalera le lleva tiempo, solamente para dar el primer paso. ¿Has subido escaleras eléctricas? Mira cómo las sube un anciano. Está eligiendo cuál pie va a poner primero porque está avanzando la escalera. Y está pensando cuál puede poner para inmediatamente poner el otro, porque si no se puede caer. Y si alguna vez has tenido uno enfrente, fíjate muy bien cómo mueve los pies. Está decidiendo, tiene temor, porque está anciano. Una caída a esa edad puede ser mortal. A un bebé se puede venir desde la escalera desde arriba, de cabeza, de pie a la cabeza hasta el final, y solamente llora para volverse a subir a la escalera. Parecieran de hule. Pero los ancianos no, sus temores han crecido. ¿Los has visto manejar? Ya no manejan a la velocidad de antes. ¿Por qué? Porque ya no miran igual. Entonces tienen que ir a la velocidad en donde puedan distinguir lo que hay adelante. ¿Sí? ¿Cuántos han visto manejar ancianitos así? Yo he visto manejar ancianitos tan ancianitos que uno dice, pues a ver si alcanza a llegar a donde vaya. Está tan ancianito y a la velocidad que va. O sea, no me estoy burlando de alguien que está en esta etapa físicamente, sino que eso es lo que pasa con los que se vuelven ancianos del alma. Viejitos en lo interno, ya no ven bien. ¿Sí? Ya no tienen la misma seguridad, la misma fe, la misma convicción. No me burlo de lo físico, me burlo de lo del alma, porque el alma se puede renovar, dice la palabra de Dios. El cuerpo tal vez no, pero el alma sí se puede renovar. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero muchos empiezan a perder la claridad de lo que ven. ¿Sí? En lo físico no hay problema, ahí no hay pecado, pero en lo espiritual no se vale, Dios no lo permite. Que una persona pierda visión, que una persona ya no sea tan atrevido, que ya no sea tan valiente como lo era al principio, en las cosas de Dios no se vale. Puedes tener 90 años en lo físico y ser un chamaco de 15 en lo espiritual. Amén. Así que hay gente que con los años se volvieron religiosos, secos. Para todo empezar a decir, eso está mal, eso también, el fulano tal está mal, y sutanito también está mal. No hacen nada, no bendicen a nadie, porque se volvieron viejos del alma. Son ancianos espirituales. Todo les parece un apocalipsis. El infierno se desata cada vez que ellos experimentan algo negativo. Perdieron la visión, ya no ven nada. Para ellos todo es miedo, todo es malo. ¿Por qué? Porque ya envejecieron del alma. Su alma no se renovó. Permanecieron en su amargura. Gente que ya no tiene pasión por Dios, que vive creyendo que todavía, no, yo me molesto, pero porque es el celo de Dios. Si fuera el celo de Dios, harías algo, serías bendición, traerías tu unción y harías algo por los demás sin condenar. Pero cuando has perdido todo esto, cuando te volviste viejito del alma, entonces no te queda más que señalar. ¿Has visto ancianitos gruñones, amargados? Todo lo que les ocurrió lo llevaron a su vida, y ahora su presente no es más que pura amargura. Hermano, no envejezcas del alma. Mira Moisés, dice la palabra, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Sí, sus ojos mantuvieron la luz. ¿Te acuerdas de Lucas 11, 34 al 36? Jesús dijo lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, es decir, cuando mantiene luz, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, es decir, lleno de tinieblas, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, lo que tú crees que es bueno de ti, más bien sean tinieblas. Verso 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, obviamente porque tus ojos están llenos de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. ¿Se han oscurecido tus ojos? ¿Ya todo es malo para ti? Tito 1:15, esto lo hemos leído varias veces. Todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todo lo que ven está mal,
Todo lo que ve no debe ser así. Al Señor no le agrada. El Señor va a traer su juicio. Y están hablando constantemente de esto. Pero en el caso de Moisés, sus ojos no perdieron la visión. También dice la palabra que su cuerpo no perdió su vigor. Amén. Seguía firme. Es decir, era alegre, valiente, positivo. Debes de saber que los cristianos no nos jubilamos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No nos jubilamos de la fe. Los cristianos no tomamos vacaciones de nuestro compromiso con Dios, sino que nos pasamos declarando a cualquier persona que esté frente a nosotros, sí, que Jesucristo es el Señor. Ahora bien, la importancia de este mensaje es lo siguiente, lo que vamos a ver ya para terminar. ¿Cómo le hizo Moisés para no perder su vigor y para no perder la luz de sus ojos? Dios hace dos cosas en la vida de un creyente que así lo decide, sí, que se presta para eso. La primera de ellas, para no perder tu visión y conservar el vigor de tu cuerpo, la primera de ellas es persevera en Dios. No importa lo que veas, persevera. Amén. Mira, Éxodo 24:18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La Biblia dice que el monte humeaba, temblaba, que allí había fuego. Prácticamente era un volcán. Se oía un estrépito tremendo, sí. Y de repente, de todo desde arriba, una voz le ordenó a Moisés y le dijo: sube. Y entonces Moisés le dijo al pueblo: vamos. Y todo el pueblo se echó para atrás y dijeron: no, mejor sube tú, nosotros no. Y Moisés empezó a subir. La Biblia dice que sus rodillas temblaban del miedo que tenía. No subió porque no tenía miedo. Aunque tenía miedo, subió. ¿Sabes que cuando Dios te llama, así uno predica su primer sermón? Viene uno y pasa al frente y le dice: pues les voy a predicar algo. Cuando iniciamos Rema, yo recuerdo el primer sermón, todo mi cuerpo temblaba. Todavía me sigue pasando. En el trayecto de la silla aquí al púlpito, voy nervioso, me sigue pasando. Él iba nervioso, pero aún así subió. No importa lo que vio, no importó lo que oyó, no importó nada. Lo que importaba era que alguien le había dado una orden y dijo: sube acá. Amén. Así con miedo subió y permaneció 40 días allí. Para eso se necesita perseverancia. Amén. Mantén la visión de tus ojos. Moisés miraba el fuego, sentía el temblor, oía el estruendo, pero sus ojos seguían mirando al Dios que le había dicho: ven, sube. Él seguía creyéndole a Dios. ¿Para qué? Para no perder la visión. Olvídate de lo temporal que puedas estar mirando ahora. Empieza a mirar lo que no se ve. Él tenía esposa, él tenía hijos. ¿Tú crees que en el día 10 no se empezó a preguntar: ¿cómo estará ella? ¿Cómo estarán mis hijos? Quisiera bajar a verlos. Pero él se mantenía en lo que Dios le estaba diciendo: mantente 40 días acá. Y estuvo ahí los 40 días, permaneció en el monte. 40 días siempre habla de prueba. El número 40 habla de prueba. Habla de prueba, ¿sí? Por si te estás acercando a los 40 años, créemelo, los 40 también hablan de prueba. Te lo digo también por experiencia, ¿sí? Hay prueba también. Ahora, los que tenemos 40, ¿qué decimos? Se vienen muchas pruebas, ¿cierto o no, hermanos? ¿Cuántos hermanos son tan jóvenes que tienen 40 años? Porque acabamos de ver, los 40 años son la vida infantil de Moisés. O sea, somos unos chamacos prácticamente, ¿sí? Bendito sea Dios. Amén. Así que persevera, conserva la visión, no importa lo que ves. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto? ¿Alguien recuerda? ¿Y cuántos años llevando al pueblo de Dios a la tierra prometida? Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, pasa 40 días con Dios y 40 noches. Es decir, un día por cada año que va a estar en el desierto. Ese es el equivalente espiritual. Pasas un día en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios por cada día de las cosas que Dios te va a poner para que enfrentes y para que logres vencerlas. Amén. Cada día
de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios, te preparan para 40 años de bendición, pero también 40 años en donde vas a enfrentar y vas a vencer todo lo que la vida te traiga. Bendito sea Dios. En segundo lugar, conserva la palabra de Dios. No solo perseveres, conserva la palabra de Dios. Éxodo 34:28 dice así: Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Es decir, después de 40 días, Moisés bajó con la palabra de Dios. Él bajó en el Antiguo Testamento con los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Pero nosotros, hermano, con la palabra de Dios. Amén. Así que él bajó con los 10 mandamientos escritos en piedra. Tú y yo debemos mantener la palabra de Dios escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Bendito sea Dios. Así que Moisés conservó la palabra. Pastor, ¿cómo le hago para no perder el vigor de mi vida? Conserva la palabra. ¿Cómo le hago para estar siempre fuerte? Conserva la palabra. ¿Cómo le hago para que mi espíritu pueda realizar toda empresa que el Señor me dé? Conserva la palabra. ¿Cuántas horas puedes permanecer sin comer en el día? O sea, lo normal es que comamos 3 veces al día, ¿verdad? Aunque algunos no hacen eso, la mayoría no hace eso. Porque si tomamos en cuenta lo que te comes entre comidas, el dulce, el panecito, la fruta, entonces comes más de 3 veces al día. ¿Cuántas veces comes al día? Bien, tú mismo contesta. ¿Cuánto puedes pasar sin comer en todo un día? Lo máximo. Y no estás en ayuno. Ahora dime, ¿cuánto tiempo pasas sin comer palabra de Dios? ¿Cuánto puedes aguantar sin palabra? ¿Cuánto has logrado? ¿Cuál es tu récord? Debes de saber que su palabra es la que te fortalece, la que te sana, la que te provee para el sustento, la que tiene bajo control tus emociones, la que le da visión a tus ojos. ¿Recuerdas aquella ocasión en que Saúl le prohibió al ejército comer? ¿Recuerdas? Y que su hijo pasaron por un panal de miel, sacó la espada, metió la espada dentro del panal, comió la miel que representa palabra de Dios, y dice la palabra que cuando probó de la miel, sus ojos se aclararon. Pastor, ¿cómo le hago para no perder la visión? Conserva la palabra en tu corazón, en tu mente. Ahora, te sigo con la pregunta: ¿cuánto puedes pasar sin comer la palabra de Dios? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Más de un mes? Te voy a decir lo siguiente: si así es tu vida, vete preparando un cajón de medicinas, porque vas a tener la vejez más achacosa que te puedas imaginar. Porque no podrás vivir como un hijo de Dios, vivirás como cualquiera de los hombres. Porque es la palabra la que te sana, te fortalece, la que te trae fuerza. La palabra de Dios es la que te sustenta, es la que te hace no perder el ánimo. Te desanimas porque no te alimentas bien. Hay algunos de ustedes, hermanos, que ya no pueden vivir sin un medicamento, sin una pastilla diaria, porque dejaron de depender de la palabra, dejaron el alimento de la palabra de Dios y han empezado a vivir como cualquiera de los hombres y no como los hijos que comemos pan del cielo. Literalmente comes pan del cielo que te da una vida del cielo, es literal. Amén. La palabra de Dios te puede dar vigor por encima de lo natural. La palabra de Dios te vivifica, te sana, te restaura, te mejora, te hace hacer maravillas. Abraham era estéril, pero comió palabra de Dios y tuvo un hijo con Sara y luego 6 hijos con la siguiente esposa. ¿Cómo que no se puede? Claro que se puede. ¿Sí? Olvídate de la pastillita azul. La palabra de Dios es más efectiva. Amén. Es más efectiva. Para todos mis hermanos y hermanas que dicen: ¿hasta qué edad funcionaré? Seré una persona que funciona muy bien en lo íntimo. Debes de saber que los cristianos no necesitamos pastillitas azules. No, hombre, y así somos bárbaros. Bendito sea Dios. Amén. Lo que necesitamos es palabra de Dios. Te lo digo en serio. Suena chiste, pero no es chiste. Es en serio.
¿Sí? ¿Alguna hermanita quiere pasar a dar testimonio de algún hermano? Bendito sea Dios, para que te des cuenta. Amén. Te des cuenta, no hay nadie para las cosas íntimas como los creyentes. Aquellos verdaderos creyentes. Por eso es, si te importa mucho esa área, búscate a alguien que esté pendiente de la palabra. Ahí no hay pierde. Ese no vas a tener quejas. Amén. Todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Ahora bien, la palabra de Dios puede hacer grandes cosas. Mira nada más lo que hizo en Hebreos 11:32 al 34, hablando de hombres de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, por creer la palabra, por conservar la palabra, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Que no pase más tiempo del que puedes estar sin comer que el que pasa sin alimentarte de la palabra de Dios. Que sea más corto el tiempo que pasas sin alimentarte físicamente que el tiempo que pasas sin comer de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren terminar como Moisés? Sus ojos nunca se oscurecieron, su visión, pero también su cuerpo siempre permaneció fuerte. Sabes que cuando tenía 120 años, Dios le dijo, sube al monte. 120 años. No le dijo, y dile a fulano tal que te ayude. Que fulano, sutano y mengano te vengan a ayudar para que llegues hasta la cima. Le dijo, sube tú solo. Y Moisés llegó hasta allá arriba. Y ahí, en pleno uso de su capacidad, a los 120 años, murió. Hay una leyenda judía que dice que Dios descendió. Estuvo cara a cara con Moisés también. Lo besó en los labios y retiró el espíritu que había estado en Moisés. Ahí murió Moisés, en las manos de su Señor. Amén. Dios después llevó el cuerpo y lo enterró en un lugar donde nadie jamás supo. Todo por un hombre que creyó que ya todo se había acabado, que ya no había manera de cumplir sus sueños, y que cuando creyó ser nadie, el fuego seguía ardiendo en su interior. ¿Alguien se encuentra en esa situación? Inclina tu cabeza, hermanos de la alabanza, y dile, Dios, gracias por recordarme que el fuego sigue ardiendo, porque aunque he querido negarlo, aunque he querido pensar que ya no vas a hacer nada conmigo, algo adentro de mí me grita que tú lo vas a hacer todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue orando, habla, dile al Señor lo que hay en tu corazón y dile, Señor, hoy retomo. Padre, no soy nadie. Pensé ser algo, pasé por la etapa de no soy nadie y estoy listo porque he reconocido que tú lo eres todo. En el nombre de Jesús. Tus sueños, tus anhelos, tus deseos, todo lo que crees que has necesitado, Dios lo es todo. Él dijo, yo soy. Le dijo Moisés, ve con los hijos de Israel y diles, yo soy, me envío a vosotros. Porque Él es